Hola a todos, estoy aquí hoy nuevamente con Chris Aramburo, Yoga con Chris en Instagram, y vamos a seguir nuestras conversaciones sobre el tema que Chris ha titulado Movimiento Nutritivo, que me encanta como concepto y como forma de practicar. Hola Chris, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Julia? Súper encantada de tenerte aquí nuevamente. Sí, muy bien, muchas ganas de conversar y sacar cositas a la luz. Sí, la última entrevista o conversación que tuvimos aquí, pues tuvo mucha respuesta. Creo que resonó mucho con los lectores este tema de movimiento nutritivo, de Ujú, cuidarse, sí, de trabajar el cuerpo desde esta perspectiva. ujú. Mm. Qué bien, me encanta que resuene bien y creo que es buena señal, ¿no? Cuando resuenan las cosas quiere decir que tienen sentido y y que tanto si lo hemos pensado antes como si no, hay algo que nos conecta con la verdad o con una sensación más a lo mejor de libertad que nos hace seguir investigando en esa dirección. Así que resuene siempre es buena señal. Sí, y tal y como usted también creo que yo intuyo que tu manera de transmitir o lo que tú transmites es la respuesta a una pregunta que muchas personas tienen, aunque quizás no la hayan ni siquiera formulado en su cabeza, Ujú, eso. Y quizás por eso resuene tanto, porque es información diferente a la que solemos recibir y también ujú. diferente a nuestro esquema mental. Ujú, sí, 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 puede ser. Así que hoy vamos a ir un poquito más a fondo para desgajar ese tema y ver qué más nos puedes enseñar. Genial. Yo quería empezar con un tema que he visto que has mencionado en uno de tus vídeos del Congreso Virtual del Yoga, en el que Ujú, mencionas la diferencia entre un rango de movimiento activo y pasivo. ujú. Entonces, ¿nos puedes dar la definición de la diferencia entre cada cosa? ¿Qué quiere decir? Para hacerlo muy, muy sencillo, creo que para mí la clave es la última palabra, ¿no? Pasivo o activo. El rango de movimiento es todo lo que nos podemos mover, los grados de movimiento que tenemos. Si tenemos que levantar una pierna en una dirección o en otra, cuánto podemos hacerlo de manera poniendo el foco en el movimiento donde tiene que salir y donde tiene que nacer el movimiento. Y el rango de movimiento pasivo sería colocarlo de manera que o la gravedad o el suelo o otras fuerzas externas estén tirando de nuestras articulaciones o de nuestras partes del cuerpo para hacernos llegar a una postura, en el sentido en el que la musculatura no está necesariamente activa, está siendo masajeada o manipulada para llegar a ese movimiento, pero sí en el momento en el que nos piden, si nos ponemos en una postura y nos piden ahora voy a quitar las manos, va a desaparecer el suelo o la gravedad, esos elementos externos de la postura van a desaparecer, puedes activamente, con la fuerza de tu musculatura y la elasticidad y la movilidad de tu musculatura, puedes mantener esta postura sin que nadie te ayude. Ese sería el rango de movimiento activo. Vale, entonces para resumir, el rango de movimiento es la capacidad de movimiento que tiene una articulación, ¿no? Uh -huh. Es un poco eso. Por ejemplo, para ponerlo así muy sencillo, Exacto. mi muñeca tiene este rango de movimiento. Pasado esto, ya no Uh va, -huh. ¿no? Exacto. Y es algo, tú dirías es algo estándar o individual, ¿no? Porque en yoga hay Claro. muchos diferentes rangos de movimiento de persona a persona. Sí, exacto. Hay un estándar, ¿no? Porque hemos estandarizado todo, porque necesitamos, en Occidente o donde sea, ¿no? Necesitamos estandarizar, igual que se ha hecho con todo, ¿no? Cada vez que queremos poner algo en ciencia, necesitamos la estandarización, pero obviamente hay diferencias individuales según la edad, según lo que nos hayamos movido, según la estructura ósea, según la calidad de nuestros tejidos, hay individualidades. Cierto. Obviamente hay un estándar para saber lo que es normal, pero a lo mejor hay mucha gente que sobrepasa esos límites y no tienen ningún tipo de dolor y están totalmente saludables, y hay gente que no llega a esos límites y tampoco tienen dolor ni molestias y también es normal.
Cierto. Entonces, el rango de movimiento activo es hasta donde llego sola, sin ayuda ¿Mm? externa, y pasivo es cuando tengo un extra, como en yoga sería Exacto. un ajuste. Yo que antes practicaba, por ejemplo, Ashtanga, pues llegas mucho más cuando te ajustan, vas mucho más allá. Ajá. Pero también puede ser cuando tú mismo fuerzas, ¿no? Como cuando Exacto. empujas hacia En algo. el momento en el que ponemos las palmas de las manos en el suelo en plancha alta, necesitamos una extensión de muñeca de 90 grados mínimos y además luego inclinamos los hombros por encima o si vamos a hacer arqueos de espalda, la extensión de la muñeca es necesariamente muy, muy, muy importante. Y solo porque poner las manos en el suelo y el peso de nuestro cuerpo sobre esas manos, eso ya es pasivo, nadie nos está ajustando, pero el simple hecho de nuestro cuerpo sobre el suelo y la postura de la mano, ahí ya es un rango de movimiento pasivo, a no ser que trabajemos en la actividad de ver cuál es el rango de movimiento pasivo que necesito para esas posturas y cómo entreno a mi musculatura y a mi articulación a moverse en ese rango de movimiento sin el suelo y sin mi propio peso, ¿no? Quitando los elementos que harían la pasividad. Sí, y esto a mí me parece que es mucho en donde centras tu trabajo, en cuidar las articulaciones, en creo que aumentar el rango de movimiento, ¿no? Y también disasociar un movimiento de otro, porque como dijiste la última vez, nos movemos en bloque y realmente tenemos que aprender, ok, qué elementos necesito para llegar a tal forma física que llamamos postura y cómo las trabajo por partes para ir liberando el cuerpo y que esto se vuelva como saludable para el cuerpo, la postura final al que quiere. Exacto, justo eso es clave. Las posturas son una suma de componentes, ¿no? No es hacemos perro boca abajo, punto y final. Es una suma de qué pasa en las muñecas, en los codos, en los hombros, en la espina dorsal, las caderas, las rodillas, todo tiene que ver, ¿no? Con lo cual, si trabajamos, si aislamos la movilidad de diferentes partes y las trabajamos por separado para luego volver a integrarlas, probablemente eso sirva mucho a la postura en vez de repetir perro boca abajo pensándolo en un global en vez de entender los componentes necesarios. Cierto. Y eso de las muñecas es tan sencillo, pero tan importante como hemos visto también por tu post, porque a muchísimas personas se resienten las muñecas enseguida de empezar yoga, obviamente, porque nunca jamás ponemos el peso del cuerpo ahí encima con esa flexión de 90 grados. Entonces, pues es normal que se resientan las muñecas. Claro, totalmente. Y creo que es otra vez, creo que la última vez que hablamos lo comentamos también, ¿no? Cómo nos fijamos mucho en lo que brilla, en las posturas grandes y avanzadas. Y a lo mejor si hacemos una clase que son 40 minutos de movilidad en la muñeca o de movilidad en el tobillo, nos puede parecer que vaya rollo, ¿no? Y que poco interesante porque yo me quiero colocar la pierna por no sé dónde y quiero hacer estas grandes posturas. Pero es esencial una cosa tan pequeñita como la muñeca, a mucha gente le saca de la práctica justamente porque le duelen, le molestan y a lo mejor dejan de ir a clase, no lo saben muy bien por qué, pero ven que hay algo que les molesta, que no les cuadra y dejan de venir a clase y a lo mejor con algo de movimiento, de recuperar fuerza en las manos, en los antebrazos, movilidad en las muñecas, es tan sencillo como eso, ¿no? También hay que ver qué es lo que hace la gente en su día a día, si estamos todo el día con las muñecas fijas, muy debilitadas, poco móviles, con muy poca fuerza, con poca fuerza a lo mejor de conexión con el abdomen también, ¿no? Y dejamos todo el peso sobre las manos. Hay que pensar bien quién está viniendo a nuestras clases, qué es lo que hacen, qué les está pasando y por qué dejarían de venir. A lo mejor es tan sencillo porque, mira, me duelen las muñecas y ya no puedo escribir en el ordenador, con lo cual dejo de venir a yoga. Sí. Entonces hay como que buscar un poquito eso porque con cosas muy pequeñitas, a lo mejor una clase entera de muñecas a mucha gente se le haría muy pesada, pero si añadimos 5 minutos cada día, ya ganamos un montón. Claro, y también esa conciencia de cuáles son nuestros movimientos habituales y cuáles son los movimientos que son nuevos para el cuerpo. Exacto. Muchas personas se preguntan, ay, no, me duelen las muñecas, ¿qué pasa? ¿Es normal? Y dices, bueno, claro, es que si nunca apoyas el peso del cuerpo sobre las manos, que no lo hacemos,
Puede ser normal que de golpe vas a clase de viñasa y te molesten las muñecas. Si vas muy seguido, es súper normal. Entonces, ¿no? Sí, la gente se piensa que lo más importante es conseguir el split, ¿no? Y luego, claro, pero las muñecas te duelen. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando ahí. Y obviamente también creo que tampoco tenemos que tener muchísimo miedo o pánico al dolor, ¿no? El dolor también nos está diciendo qué es lo que está pasando y tenemos que tomarlo como un amigo, no como para hacernos daño constantemente, porque es un amigo, vamos a estar todo el rato con él, pero sí que tenemos que saber qué es lo que nos está diciendo, escucharlo y ver qué es lo que podemos hacer para que ese dolor empiece a desaparecer porque estamos más fuertes, somos más conscientes. Sí, cierto. Yo creo que es todo un trabajo de ir concienciando de poco a poco el cuerpo. Y sobre todo el tema que dices de dolor, estoy de acuerdo. O sea, es el diseño del sistema nervioso, es una alerta, te está diciendo, hay algo que no va, fíjate. Exacto. Entonces, lo primero que me gusta recomendar es, bueno, observa a ver si este dolor que tienes es debido a la práctica de yoga o es ya otra cosa que ya tenías, ¿no? Entonces, si prueba de tomarte un descanso de yoga 3-4 días, si ves que eso desaparece, sabes que es relacionado a la práctica, tienes que modificar. Si con el descanso no se va, quizás no tenga nada que ver con la práctica, entonces tienes que buscar ayuda también fuera de la práctica para ello. Exacto, sí, y es verdad que si no hemos trabajado en la dirección que trabaja el yoga antes, porque obviamente podemos hacer otros ejercicios, otros deportes o otras cosas que sumen a la práctica de yoga, es decir, a lo mejor alguien no ha hecho nunca antes yoga, pero llega a la práctica de yoga más estable, con más control, mucho más fortalecido o lo que sea, entonces está bien. Pero si hacemos algo totalmente nuevo y totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ya sea por falta de ejercicio físico, por falta de conciencia o porque hacemos otros ejercicios que la práctica de yoga no tiene, en cuanto hacemos algo diferente, el cuerpo también lo nota como algo diferente. Entonces es normal también que necesitemos un periodo de adaptación más corto o más largo, pero todo eso también es normal, ¿no? Sí, sí, porque finalmente siempre volvemos un poco a lo mismo, es un proceso de concienciación y me gusta, como dices tú, de nutrir el cuerpo. Si le estás metiendo un alimento que nunca ha probado, es normal que diga, ay, ¿qué es esto? Eso es. No entiendo, no sé ni siquiera si me gusta o si no me gusta, no sé, bien. Eso es, exacto. Sí, sí, sí. Lo de la comida es como muy útil, ¿no? Hay sabores a los que nos nos da mucha rareza y luego al cabo del tiempo nos gustan mucho y hay otros que al principio nos gustaban mucho y luego nos empachamos y nos parece que hemos tomado demasiado y hay que dejarlo un poco. O sea que sí. Y creo que tenemos que considerar también que ahora en nuestra cultura no nos hemos educado nunca en el cuerpo ni la escucha del cuerpo. Yo, por ejemplo, llegué al trabajo corporal que tenía casi 30 años y de repente fue como, ay, tengo un cuerpo y siento cosas con mi cuerpo, qué curioso. ¿Sabes? Y a partir de ahí fue como, ah, vale, y si hago esto, ¿qué tal? Ah, qué interesante, y si hago lo otro, ah, mira. Pero fue, o sea, y así con todos estamos en esta, a menos que no seas particularmente atlético o atlética de muy joven, entonces ya trabajas esto. Pero en mi caso, por ejemplo, en mi familia, ni siquiera en mi entorno se valoraba mucho la actividad física ni el deporte. Ajá. Es súper tarde. Y con eso también mi conciencia corporal llegó tarde. Y veo que mucha formación de yoga está un poco en las mismas. Hacen así, cualquier gesto y dicen, ay Dios, tengo una sensación. ¿Es normal? Sí, es muy curioso, ¿no? Es verdad, yo también, o muchas veces empezamos el contacto con el físico desde otros lados, ¿no? Desde la gimnasia o el baile, entonces es un lado también muy mental, porque lo que se requiere es que reproduzcas este movimiento y vas a repetirlo hasta la saciedad hasta que te salga ese movimiento, ¿no? Yo a nivel físico de pequeña, bueno, bailaba y así, pero tampoco nada profesional ni nada. Pero sí que estuve recibiendo clases de violín durante muchos años. Ah, yo también. ¿Ah, sí? Sí.
Y yo me acuerdo que yo empecé muy pequeñita, entonces yo quería jugar con el instrumento y divertirme y así. Yo tenía un profesor que era muy disciplinado y todos mis compañeros eran muy disciplinados también. Entonces era repetir como si fuéramos adultos la sinfonía de Beethoven por no sé cuántos compases y a mí esto me alejó muchísimo del violín, ¿no? Entonces también con el cuerpo a veces pasa lo mismo. Si también obviamente estamos en contacto con el cuerpo, estamos haciendo ejercicio físico y estamos buscando control y estamos adaptando los tejidos y eso es súper importante para todo, sistema nervioso, cuerpo, mente. Pero es verdad que a veces si hemos trabajado el cuerpo desde esa disciplina de hay que reproducir esto, nos falta el sentir el cuerpo, ¿no? Y creo que eso en la práctica de yoga lo podemos aportar mucho, el qué sentimos. Creo que también lo comentamos la otra vez que hablamos, el recuperar la conciencia y sentir y estar a gusto con lo que sentimos, la información que nos da el cuerpo, según las emociones que tengamos ese día, cómo nos movemos, si nos sentimos más apagados, si necesitamos una práctica o otra. Si este movimiento me han dicho hasta la saciedad que se tiene que hacer así, pero yo estoy viendo que me sienta mejor hacerlo de otra manera. ¿Por qué vamos a negarnos eso, no? Entonces eso es muy importante colocarlo ahí sobre la práctica de yoga, ¿no? Que no es solo reproducir movimientos, no es solo una disciplina, tiene que ser también una vuelta a la conexión con el sentir. Sí, una exploración, es como, Eso. wow, qué fuerte, tengo un cuerpo y cuando hago esto me siento así, cuando hago lo otro, ay, ¿qué es esta sensación? ¿Qué quiere decir? No lo sé. Esto a mí es lo que más me fascina de lo corporal, de el gran abanico de experiencias e información que te da cuando empiezas como a fijarte en lo sutil y entiendo que muchas personas al no haber recibido este tipo de input a priori, pues vamos un poco con, ay Dios, ¿es normal? ¿No es normal? ¿Es patológico? ¿Me pasa algo? Y veo mucho que hay como este susto antes que la curiosidad. Y también no sé si es porque ahora con Google se puede buscar cualquier cosa y estamos como condicionados a pensar en patologías más que en fisiología. Sí. Pero es importante como rescatar eso que dices tú del juego, la exploración, el disfrute, porque al final el cuerpo es lo que nos da disfrutar. Sin cuerpo no vamos a disfrutar nada, ni la comida, ni el movimiento, ni una caricia, ni nada de un juego. Eso es. Sí, yo lo hablo mucho, lo de la curiosidad, y es verdad que sí, yo creo que a veces según las personas, ¿no? Y la mente que tengamos, yo a veces también lo pienso, tengo tantísimo acceso a tantísima información que a veces es abrumador. Entonces hay veces que tienes que dejar todo eso a un lado y decir, vale, pero yo qué estoy sintiendo, a mí qué me está pasando, voy a jugar, voy a divertirme, voy a pasarlo bien, voy a explorar y eso es súper recomendable aumentarlo, ¿no? O promoverlo en nuestras clases, al menos para mí. También porque hay mucha gente que se siente incómoda con esa exploración y es importante que porque de ahí viene la escucha, de ahí viene saber, no me van a decir constantemente lo que tengo que hacer, sino que estoy yo a solas y a ver qué hago a solas, ¿no? A ver qué siento a solas. Y eso a mucha gente a veces nos asusta y preferimos que nos digan qué hacer en vez de encontrarnos con esa soledad o esa incertidumbre y normalmente esa incertidumbre se resuelve empezando un pequeño movimiento y volviendo a sentir y a dejarte guiar por el propio sentir. Sí, porque una vez fui a una clase, bueno, estudié un poquito con un profesor así famoso de Ashtanga, Richard Freeman, que a mí Sí, personalmente me encanta su manera de transmitir. Y en el medio sí. de una clase que nos guiaba muy precisamente, dijo esto, dijo, mira, el alineamiento bueno se siente bien, el mal alineamiento se siente mal, así que fíjate cómo te sientes y tú tienes la respuesta. Porque, y es verdad que vamos como, me han dicho que tengo que hacerlo así, a pesar de que me duela todo, lo estoy haciendo bien. Es como, Exacto. no, el buen alineamiento ya se siente rico y el mal alineamiento ya el cuerpo te dice, no, eso no me... No, totalmente, es así, es verdad. Y entonces hay mucha gente que esto le descuadra, es como, ¿cómo puede ser que lo tengo que sentir, ¿no? ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, hay que trabajar en esa dirección también, igual que tenemos que saber si estamos alegres o estamos eufóricos o estamos hiperventilando o qué estamos, o qué está pasando, ¿no? O sea, hay que saber y conocerse y esto es así. Pero Sí. sí que es verdad que tendemos mucho a que nos digan la alineación, que nos den la respuesta. Sí, sí, yo creo que forma parte de cómo el sistema educativo en el que nos hemos criado, que es Ujú. como o lo haces bien o lo haces mal, la respuesta es correcta, es Exacto. incorrecta, no, no se valora la investigación, no se valoran otras cosas que son más útiles, porque al final eh, la respuesta viene de dentro, no, no Mm. de fuera la mayoría de veces. Sí, totalmente. Sí, sí. Y parte del yoga también es esta autoinvestigación, el autoestudio, svadhyaya y tal, como que realmente es esto, es investigar y Sí, sí, contrastar. es que está ahí, o sea, de las primeras cosas que se nos dice es justamente eso, ¿no? El autoestudio y sí, entiendo que obviamente tenemos que conocer las tradiciones y saber de los maestros y de los que nos han enseñado y de los que llevan mucho más tiempo que nosotros, o menos tiempo, pero a lo mejor tienen también algo que decir, ¿no? Y de ahí vuelve a ser la curiosidad de, esta persona acaba de empezar, pero está diciendo cosas que me interesan. Sí, Pues también, ¿no? En vez de hacerlo todo a lo mejor tan piramidal, sí, hay información muy buena recorriendo por ahí y recordar que hay información en este cuerpo y en esta mente y en este sentir que es muy válida. cierto. Bien, pues a mí me gustaría ahora volver otra vez al rango de movimiento activo y pasivo Ujú, y me gustó la parte que tú destacas, llegar a un rango de movimiento activo en vez de forzar las ujú. posturas y llegar a través de un rango de movimiento pasivo, es decir, también forzado por nosotros, a aumentar nuestra propia capacidad de rango de movimiento activo. Ujú, Um, Se me ocurre dar como un ejemplo concreto que veo que pasa súper frecuentemente, por ejemplo, Paschimottanasana, la pinza, en el ujú. suelo, flexión hacia adelante, pero que muchas personas no se dan cuenta que están forzando su rango de movimiento articular de forma pasiva, como dices tú, en el momento que se cogen de los pies y estiran para llegar Ajá. al fondo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Es correcto Pues decir que es un rango de movimiento pasivo hmm, que estás sobreforzando en el momento que con los brazos tiras y por lo tanto fuerzas la articulación de la cadera? bueno, la articulación de la cadera y otras zonas, porque si no hay movilidad en la cadera y tiramos de los brazos y nos esforzamos para coger los pies, los hombros van a trabajar demasiado, la espina dorsal va a trabajar demasiado, los isquiotibiales van a reventarse, que es lo que pasa muy, muy a menudo, ¿no? Cierto. Entonces, sí, hay que hacer pruebas. A mí me gusta cambiar las posturas de escenario o de lugar, ¿no? Si estamos trabajando en, en Paschimottanasana y obviamente estamos sobre el suelo, ¿qué pasa si nos vamos a algo parecido de cambiando la postura, ¿no? Y ahí sería en Uttanasana. ¿O qué pasa si lo hacemos tumbados boca arriba en el suelo y llevamos los pies hacia detrás con el suelo en la espalda? Si cambiamos los elementos, qué es lo que está ocurriendo, cómo nos sentimos, tenemos la fuerza para sostener esas posturas, tenemos la movilidad y la capacidad de sostener esas posturas, nos molestan más, menos, nos duele en otros sitios y luego volver a quitarlos, a volver a separar los elementos. Y para mí creo que en estas posturas, en las flexiones hacia adelante, lo que en Occidente nos falta más es la movilidad en la pelvis y en la cadera. Tenemos una cadera muy rígida, muy difícil o gente que no la controla, no sabe cómo controlarla y se sobrepasan con los isquiotibiales. ¿Qué está pasando también en los gemelos y en los pies? ¿Y qué está pasando en la espalda? ¿Cómo encontramos movilidad en todas y cada una de las vértebras para, para aportar, ¿no?, a esa postura? Entonces, además, como justamente esa postura es una que se repite muchísimo en la práctica de yoga y parece que es como hay que tocarse los dedos de los pies sí o sí, que es como el no va más, corrompemos la postura sea como sea con tal de llegar a tocarnos los pies. Pero a lo mejor es mucho más, es mucho más saludable y probablemente menos frustrante
trabajar con la movilidad en la cadera, poquito a poco. Si no hay movilidad en la cadera, buscar la buena activación en los isquiotibiales, la movilidad en los gemelos, la movilidad en los tobillos, o a lo mejor incluso, para empezar, olvidarse de tocarse los pies. Y luego trabajar en la espina dorsal para que todo eso apoye a la falta de movilidad en donde está, ¿no? Tenemos que volver a mirar el cuerpo de la persona con la que estamos trabajando y ver dónde hay ese bloque, ¿no? O esa incapacidad de movimiento para poder hacer la postura con lo que requiere. Sí, sí, estoy de acuerdo, es algo para mí básico y veo que, claro, esa manera de ver el cuerpo, muchas personas aún no la tienen, creo que te viene con la práctica, con el tiempo y por lo tanto al principio solo tienen en la cabeza la imagen final y se refuerzan. Y normalmente, justo lo que decías de isquiotibiales, sé que es la lección número 1 en yoga, la primera, y también la que perdura mucho tiempo, justamente porque se entra en esas posturas desde un punto pasivo y no activo. Entonces las articulaciones no están protegidas y no hay conocimiento de cuál es el rango de movimiento activo real que puedo hacer sin hacerme daño. Por lo tanto, esfuerzo. Lo veo súper común. Sí. Sí, y también es curioso porque probablemente cuando estemos trabajando con el rango de movimiento activo nos parecerá que no llegamos a la postura como lo hacíamos antes. Y eso tiene que ver también con el ego, a lo mejor, ¿no? Y con decir, bueno, pero es que si activo aquí y allá no puedo bajar más. Bueno, pero estás trabajando en la salud de tu cuerpo y si quieres hacer esta postura durante muchos años, probablemente tengas que flexionar las piernas, aprender a activar los isquiotibiales, a encontrar la movilidad en la cadera para que indique en la dirección que quieres para que no se estropeen ciertos músculos. Y sí, a lo mejor tocarse los pies no es lo más funcional del mundo y a lo mejor tenemos que empezar a pensar en esa dirección. Hay gente que lo hace de manera muy fácil, otra vez por su estructura, su historia, todas mil cosas, y a lo mejor no es una postura que es funcional para todo el mundo y entonces a lo mejor hay que también sacarla de ahí, ¿no? Y hacer una variación. Cierto. Y más, como decías también antes, que no es por cómo usamos nuestro cuerpo, si nos mandan a la escuela desde que tenemos, no sé, 5 o 6 años, nos obligan a estar sentaditos en sillas, quietos, sin movernos y hacemos toda una vida escolar con carrera universitaria incluida, pues llegamos a casi 30 años, claro, y estamos reventados, hay mucha gente cada vez más joven con problemas de espalda, normal. Sí. Si Sí. has usado tu cuerpo de esta manera es súper normal y entonces ahora exigirle de repente que tengas la flexibilidad de una persona que se ha criado en un entorno en la que no se usan sillas, en la que estás en el suelo todo el día, en la que mueves el cuerpo de forma más dinámica, o sea, es que no tiene sentido, hay que también amorosamente preparar el cuerpo para esas posturas. Totalmente, sí, es otra vez volver a que estamos reproduciendo un sistema que tenía sentido en una época y en una cultura y en una sociedad que era totalmente diferente a la nuestra hoy. Entonces tenemos que adaptar cosas y a lo mejor hay muchas posturas que tienen que desaparecer porque para ciertos cuerpos son útiles o no, o cumplen una función. Y para nuestro cuerpo hay muchísimos movimientos que son mucho más nutritivos, que nos van a servir y apoyar más que tocarnos los pies. Cierto, porque además es algo que quieres que aporte a tu vida diaria, no solo que se quede ahí en la esterilla. Eso es, exacto. Sí, y que la postura sea, mira, he estado trabajando tan bien con mi cuerpo que yo antes no podía hacer esta postura, no la he vuelto a probar, pero he trabajado tan bien que me vuelvo a poner y me siento más cerca o tengo menos dolor en esta postura o me siento más cómoda en esta postura que cuando me indicaban hacerla por hacer, ¿no? Entonces, Exacto. eso también, ahí las posturas, lo digo mucho a mis alumnos, no tenemos que repetir hasta la saciedad una postura haciendo que el cuerpo se amolde a esa postura, sino que tenemos que trabajar el cuerpo para que se vaya abriendo, vaya volviendo a recuperar naturalidad y entonces esas posturas serán un reflejo de lo que podemos hacer de manera saludable, ¿no? En vez de un objetivo. Exacto. Y que el proceso sea gozoso, que puedas disfrutar cada pasito del camino en vez de tener esa idea de que, ay, aún no llego, ¿por qué? No, es como...
Claro, y también hay que preguntar, ¿no? ¿Por qué quieres hacer esa postura, ¿no? También es porque todo el mundo la está haciendo o porque me han dicho que hay que hacerla o para qué nos sirve, ¿no? ¿En qué nos aporta también esas posturas? Sí. Porque obviamente conseguir buena movilidad en las caderas es necesario para el cuerpo, es muy necesario. Tener Para la unos buenos espalda. flexores es importante. Tener un abdomen y un core que nos soporte, que sepamos activarlo y que esté hablando con el resto del cuerpo es importante. Tener las plantas de los pies, las fascias, todo eso es importante. Ahora, tocarse los dedos de los pies y pegar el cuerpo a las piernas en qué te va a aportar, ¿no? También hay que volver a preguntarse los porqués. Sí. Cierto, Mm. cierto. Y para concluir, solo quería hacer una última reflexión sobre, de nuevo, el rango de movimiento activo y pasivo y la diferencia entre los dos. Una cosa que, por ejemplo, creo que es muy válida y útil del rango de movimiento activo, al que no se da mucha importancia en yoga, es que da Ujú. mucha más estabilidad y control a las articulaciones. Y lo hablo por experiencia personal mía. Por ejemplo, yo soy de las que tengo más flexibilidad y con un Ujú. poco de entrenar el cuerpo, pues ya pues pego el tronco a las piernas, hago el espagat, súper guay, súper gustoso, pero a nivel de control tengo cero. Tengo, o sea, en posturas que requieren un control preciso, articular, pues tengo mucha inestabilidad. Lo veo en las caderas que bailan, si se Ujú. fueron a hacer, ¿sabes? Y ahora que estoy haciendo justamente un tipo de entrenamiento físico distinto al yoga, Ujú. reduzco mucho más el rango de movimiento articular para tener más control y veo que ahí no funciona. Eso está genial, es súper importante. Yo nunca me considero súper flexible y te digo, tampoco de pequeña tampoco era muy activa a nivel corporal por temas de salud y así, pero empecé a practicar yoga y se me daba más o menos bien. No era de estas personas que sufría o al principio sí, y aún a veces, pero tampoco era, o sea, conseguí elasticidad bastante rápido y llegaba a las posturas con más o menos esfuerzo y trabajo, pero bueno, al final las conseguía. Y en elasticidad voy bien, pero es verdad que entonces cuando cambio las posturas, porque para mí mi interés era cómo puedo hacer estas posturas y cómo puedo mover la pelvis en diferentes lugares, cómo puedo investigar eso, y al cambiar las posturas de escenario o de lugar, realmente a veces dices, ostras, pues en realidad cuando yo hago el espagat, todo lo que está haciendo mi cuerpo en realidad es dejarse caer sobre el suelo, ¿no? Y el suelo es el que me está poniendo en la postura. Ahora, si yo esto lo cambio y quiero hacer esta postura en otro lugar, la cosa cambia mucho, ¿no? Y a veces es muy frustrante decir, entonces a lo mejor yo el espagat no lo tendría que trabajar tanto y tendría que reducirlo o tendría que hacerlo de otra manera. Y a veces es frustrante, pero realmente lo que estamos viendo es justamente eso, es la estructura, es el cuerpo sosteniéndose a sí mismo y toda la musculatura intentando hablar con el resto del cuerpo para decir, eso es lo que podemos hacer como equipo. No porque alguien nos lo hace hacer, sino eso es lo que conseguimos hacer cuando todos nos ponemos a trabajar. Y Sí. creo que el cuerpo tiene que funcionar en esa dirección y entonces nos da eso, mucha más estabilidad, no vamos a empezar a dañarnos en diferentes lugares porque obviamente los cuerpos más elásticos al final descansan en la elasticidad y en la práctica de yoga como es muy, eh, bueno, se promociona mucho, al final también todas esas fibras se cansan porque no están recogiendo fuerza o hablando con otras partes del cuerpo para trabajar en conjunto y de manera estable. Entonces, durante un tiempo nos puede ir bien, pero luego vamos a ver que nos faltan cosas, ¿no? A lo mejor al caminar o, bueno, en diferentes cosas que nos pasan en la vida, si no tenemos la capacidad de que la musculatura se active y se recoja y Que te hable, sostenga, porque realmente claro, te sostiene. Yo creo que a veces exacto. en yoga se sobrevalora el excesivo rango de movimiento, llegar al extremo del rango de movimiento de una articulación en vez de también trabajar su estabilidad o un equilibrio entre la Mm, estabilidad de la articulación y su flexibilidad. Tendemos a exacto. sobrevalorar la flexibilidad con todos los riesgos que esto eh,
contiene de alguna forma, como sobreestirar un montón músculos, tendones. Sí, sobre todo porque si esa musculatura está muy, muy laxa, es muy difícil luego decirle que se active. ¿Cierto? Y necesitamos que los músculos hagan ambas cosas porque los músculos van en dos direcciones, como si dijéramos, con lo cual necesitamos que se estiren en algún momento y que recuperen fuerza en otro momento, ¿no? Así que sí, justamente trabajar en esa dirección, en la fuerza y en la adaptación de los tejidos de manera activa, nos da mucha más estabilidad, una sensación de control, que es súper importante también, para no estar haciendo posturas de la manera que sea, porque si no, si la musculatura se está solo estirando, es muy difícil que podamos controlar la pelvis en las torsiones, en muchísimas posturas, ¿no? Entonces las caderas van a empezar a hacer lo que sea por abrirse y les va a faltar la fuerza para sostenerse y vamos a comprometer la postura al fin y al cabo. Cierto. Qué bien, pues vamos a dejarlo aquí por hoy y seguimos esa conversación pronto en otra entrevista que ya tenemos súper mega planificada. Genial, Julia, ganas de verte de nuevo.